Bienvenidos y bienvenidas a esta comunicación titulada Narrar para transformar, propuesta didáctica con ABP, narrativa transmedia y pensamiento lateral para dilemas éticos del periodismo, presentado por una servidora, Rosalía Urbano, y es una propuesta didáctica que combina el aprendizaje basado en proyectos, esa narrativa transmedia que acabamos de comentar y el pensamiento lateral para abordar dilemas éticos dentro del ámbito del periodismo, de la comunicación. En la formación justamente en comunicación, comunicación audiovisual y periodismo, se necesita enseñar herramientas narrativas o digitales, pero lógicamente esto ya no es suficiente. Hoy más que nunca necesitamos formar profesionales capaces de reflexionar críticamente, de desarrollar ese pensamiento crítico sobre el impacto ético de los discursos mediáticos. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde abunda la desinformación, el sensacionalismo, los sesgos que estamos viendo en gran proporción. Y esta propuesta lo que busca es ofrecer una experiencia educativa distinta para tratar de invitar al alumnado a trabajar con dilemas éticos reales de la profesión, analizarlos desde una mirada crítica y además convertirlos en relatos creativos. Entonces, justamente para ello, lo que hacemos es que articulamos tres elementos que estábamos viendo y contemplando antes, que era el pensamiento lateral como estrategia para generar ideas fuera de lo convencional, con pues todas las técnicas creativas, el aprendizaje basado en proyectos como una metodología activa y luego ya tendríamos esa narrativa transmedia, crear historias como herramienta para la expresión del alumnado y solventar problemas éticos de la comunicación, de comunicación audiovisual, de periodismo. Por tanto, tendríamos como objetivo general diseñar una propuesta pedagógica que combine estas tres herramientas de pensamiento lateral, ABP y narrativa transmedia para abordar dilemas éticos, que lo tendríamos por aquí, esos dilemas éticos que bueno, pues están vinculados a la comunicación. Más concretamente, lo que se busca es construir una secuencia didáctica que promueva la reflexión ética, el pensamiento divergente y la capacidad de narrar de una forma crítica y creativa, además, basada en teorías y experiencias ya documentadas. Bien, pues lo que estamos viendo es que realmente estamos en una metodología dentro de una investigación cualitativa centrada en un análisis de documentos, de toda la documentación académica reciente, y nos interesa pues este estudio sobre narrativa transmedia aplicada a la educación, al pensamiento lateral como recurso pedagógico y aprendizaje basado en proyectos como un enfoque metodológico activo en el aula. A partir de esta revisión, pues se diseña una propuesta aplicable al contexto universitario, que vincula lo que sería la reflexión ética con la producción multimedia y el trabajo en equipo. Lógicamente, primero vemos qué es lo que existe sobre lo que ya hay dentro de esta unión que estamos buscando y qué se ha hecho en el aula hasta ahora y luego se diseña a través de lo que se aprecia de otros años para luego crear ese diseño de una propuesta aplicable en el aula. Bueno, pues se trabaja a lo largo del proyecto, lógicamente los estudiantes están trabajando de lo que sería un caso ético en el ámbito comunicativo que se analiza desde diferentes ángulos. Gracias al pensamiento lateral se exploran formas alternativas de, lógicamente, abordar ese dilema y luego se transforma en una narrativa transmedia en historias utilizando distintos formatos para cada plataforma. Este proceso permite no solo desarrollar habilidades expresivas, sino también tomar conciencia crítica del papel que tienen pues, los relatos en la construcción de la realidad comunicativa que nos rodea. Entonces, además, la estructura del aprendizaje basado en proyectos potencia muchísimo la autonomía del alumno, la colaboración entre ellos y la toma de decisiones fundamentadas absolutamente. Como resultados, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, se divide
el alumnado lo que hace es lograr identificar dilemas éticos reales, aplicar esas técnicas creativas que hemos dicho para reinterpretar y construir relatos transmedia que integren esas teoría y práctica. Se fomenta un trabajo en grupo, el compromiso de aprendizaje, el desarrollo de competencias clave y, lógicamente, en diferentes fases. Primero comenzamos con esa fase 1, que sería lo que se está viendo arriba en pantalla, analizar dilemas éticos reales del periodismo. Se presentan casos reales de dilemas éticos dentro del ámbito del periodismo de la comunicación, pues podría ser como la manipulación de imágenes o de inteligencia artificial, el uso de fuentes falsas, cobertura sensacionalista, y se activa ese pensamiento crítico y en ese momento se sitúa al alumnado frente a problemáticas concretas de la práctica profesional que ellos van a abordar. Se inicia, por tanto, la reflexión ética desde una perspectiva crítica y en el contexto en el que ellos están, para pasar a una segunda fase de formulación de la pregunta problema. En este caso, se ve de color azul, reformula un dilema en pregunta detonadora, que en grupos los estudiantes eligen un dilema ético y lo reformulan como una pregunta, como decimos, detonadora del proyecto. Por ejemplo, ¿cómo contar una tragedia sin caer en el morbo? Lo ideal es que ellos, como van a trabajar también dentro de la asignatura de ética, dentro de, pues, para profesionales de la comunicación, pues favorece todo lo que están trabajando dentro de esta asignatura o ya han visto dentro de esta asignatura. Lógicamente, toda la autorregulación que tienen los medios para trabajar en códigos deontológicos, códigos éticos dentro de los medios. Si la han estudiado, muchísimo mejor. Entonces, favorecer de esta forma la autonomía y orientar a la investigación hacia una situación significativa, y promueven de esta manera, con esta pregunta detonadora, la indagación activa desde la realidad profesional de la comunicación. En una fase 3 pasarían a aplicar el pensamiento lateral mediante técnicas como la inversión, la provocación o uso de escenarios, roleplay. Ellos generan ideas alternativas para presentar o abordar el dilema elegido. De esta forma, con estas técnicas creativas, se trabaja, se estimula el pensamiento divergente y se rompe con narrativas dominantes. Entonces, responde directamente a la necesidad de desarrollar el pensamiento lateral como una estrategia y ver soluciones de una forma más creativa, diferente, para llegar a una posible solución. Fase 4. Diseño de narrativas transmedia. Pasamos a crear las historias. Entonces, cada grupo construye una historia que explore el dilema ético que se ha elegido desde diferentes ángulos, utilizando al menos pues 3 formatos o plataformas. Por ejemplo, pueden crear un hilo en Twitter, pueden crear además una entrevista en vídeo y un cartel digital dando con datos de contexto. Entonces, ellos lo que hacen es producir una narrativa coherente para cada plataforma y cada contexto, expandida y que visibilice el conflicto ético y proponga un enfoque alternativo, cómo se podría trabajar. Favorece la producción narrativa transmedia con esa intención formativa y crítica. Para pasar a una siguiente fase, la quinta, que se presentan los proyectos en el aula y se recibe retroalimentación. Es decir, los grupos presentan, como hemos dicho, al resto de la clase a un entorno simulado de lo que se ha creado, y se comparte el proceso y los productos para abrir un debate ético y para recibir retroalimentación argumentada del resto de compañeros y del profesorado que esté en el aula en ese momento. Se refuerza, por tanto, ahí el trabajo colaborativo y la capacidad de argumentar y defender decisiones éticas y narrativas de historias que han decidido cómo presentar y trabajar el dilema ético. En cuanto a la fase 6 de reflexión final y evaluación, que se podría llevar perfectamente a cabo por parte de ellos incluso con una rúbrica de autoevaluación, coevaluación y diario de aprendizaje individual y colectivo. ¿Qué aprendí sobre ética profesional o cómo me ayudó la creatividad a comprender el problema? Y a partir de ahí, pues consolidamos los aprendizajes tanto metacognitivo, ético como comunicativo. Y se asegura que la propuesta pues no solo se limite a lo que es la producción, sino también que genere comprensión realmente profunda y que se hayan cumplido los objetivos marcados. Por tanto,
Lo que se hace en esta secuencia es que ellos van a identificar, van a analizar dilemas éticos reales, van a aplicar el pensamiento lateral para diseñar diferentes enfoques narrativos alternativos, crean productos transmedia que exploran críticamente los conflictos éticos y participan activamente en la toma de decisiones narrativas con un impacto formativo. Por tanto, como decimos, responde plenamente a los objetivos marcados para diseñar pues esta propuesta interdisciplinar, creativa y crítica. Muy importante si además con estos productos que ellos están creando a la población le muestran lo que sería realmente ético en comunicación, tan sumamente importante. Por tanto, llegaríamos a las conclusiones. En definitiva, lo que se propone es, pues en esta comunicación y en este estudio, sería narrar lo que se ha titulado Narrar para transformar. Realmente es una propuesta didáctica que busca conjugar herramientas contemporáneas con una mirada crítica y una mirada absolutamente formativa. Y luego para implementar dentro del el aula, o se podría hacer perfectamente también fuera, no solo tendríamos esa zona para trabajar, sino, pues bueno, podríamos ir a lugares o si tenemos en la facultad pues concretos para simular de una forma mucho más fácil el estar pues en el lugar o creación de productos que sea, pues para entender mucho mejor esa situación se podría realizar perfectamente o al aire libre. No solo se desarrollan habilidades técnicas, sino también se fortalece, por supuesto, esa alfabetización mediática, la educación en torno a la comunicación, concretamente para enseñar pues cómo podríamos aprender y cómo podemos mejorar el pensamiento crítico dentro de la alfabetización mediática y en un entorno mediático tan complejo como el actual, pues formar profesionales capaces de analizar, de producir y de responder críticamente creando historias para abordar esta, pues la ética es sin duda, lógicamente, una tarea urgente. Entonces, bueno, pues trabajando todo esto, hasta aquí llega esta comunicación. Tienen, por supuesto, mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia y muchísimas gracias por ver esta comunicación.